¿Qué pasaría si el día del juicio final te presentas delante del Señor con todo tu bagaje, con tu resumen, donde aparece toda la historia de servicio como un buen cristiano y el Señor te diga, nunca te conocí? Y ese nunca te conocí no exactamente es porque tu servicio no fuera legítimo, sino porque nunca se te enseñó que el reino estaba dentro de ti y viviste y serviste percibiendo a un Señor fuera de ti que habitaba en las alturas y tú abajo en la tierra, esperando alguna acción divina a tu favor. Dice el Señor que su pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. El conocimiento aquí no es uno intelectual. El conocimiento al que Elohim se refiere es una integración, una encarnación, discernimiento, saber por experiencia, es conciencia aplicada, es unión. De hecho, este conocimiento, Da'at, es la unión de las dos mitades del alma que aprendimos en ayuda idónea para el hombre. Es la coherencia entre pensamiento, que es Adán, y subconsciencia, que es Eva. Es la integración de lo masculino y lo femenino interno. Es la conciencia que une cielo y tierra dentro del ser. Da'at es coherencia interna, unidad y reconciliación. Por eso, cuando estudiamos a Génesis 2:17, árbol de la ciencia del bien y del mal, el término es Etz Da'at Tov Bara, el árbol del Da'at, del bien y del mal. Debemos de tener cuidado al interpretar este árbol porque muchos piensan que significa árbol del conocimiento intelectual o árbol de la información moral, pero no. Da'at aquí significa integración de dualidad, es decir, integrar el bien y el mal dentro de la conciencia. Eso produce fragmentación, división interna, pérdida de unidad y muerte de la conciencia superior. Por eso Elohim advierte, el día que integres esa dualidad, morirás. No es muerte biológica, es muerte de la unidad interior. Ya entienden lo que Jesús dijo, no te conocí. Significa que estos hermanos cristianos nunca integraron, encarnaron, ni discernieron a Jesús en ellos. Su relación era externa y superficial. Nunca entendieron el nuevo nacimiento, a Gálatas 2:20. Nunca entendieron lo que significa negarse a sí mismo y nunca vivieron considerándose muertos al pecado. Por consiguiente, nunca reconocieron al verdadero Padre y al Hijo en ellos, según Juan 17:5. Si tú no integras, encarnas el reino dentro de ti, el verdadero Padre, tu Creador, y el Hijo, su imagen y semejanza en ti, no tienes la vida eterna. Ahora bien, vamos a continuar con el texto, porque además del problema de no haber conocido al verdadero Padre y al Hijo en ellos, existe una causa de por qué ellos nunca integraron o encarnaron la imagen del Hijo en ellos. Hay una palabra en griego original que describe exactamente lo que estos creyentes estaban haciendo. Una palabra que la mayoría de los creyentes nunca se han detenido para analizar, y cuando usted descubra el significado de esa palabra, ese día del juicio, Jesús no le podrá decir, no te conocí. Jesús dice algo que debería
haber despertado a la iglesia desde el principio. Algo que muchos leen como el papagayo y repiten de memoria, pero que casi nadie se ha detenido a leer con cuidado. Mateo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí los que hacéis maldad. Y vamos ahora a desmantelar este texto espiritualmente. No lo voy a desmantelar en su totalidad, ya que este texto revela muchas verdades ocultas que nadie ha logrado discernir en él. Sin embargo, vamos a desmantelarlo parcialmente. Lo primero que debemos de analizar es a estos creyentes. Estos creyentes no eran personas incrédulas, tampoco eran enemigos del evangelio. Habían profetizado o predicado, habían echado fuera demonios, habían hecho milagros, etcétera, de acuerdo con la narración literal, y todo eso lo hacían en el nombre, el cual hemos aprendido que simboliza la esencia divina en la persona, pero que ellos no habían integrado ese nombre, esa identidad, Jesús en ellos. Ellos usaban el nombre como etiqueta, como una herramienta externa en ellos para realizar sus obras. ¿Cuántas veces ha escuchado a alguien decir que los dones espirituales son la prueba de que alguien está en la voluntad de Elohim? Bueno, si analizamos este pasaje, podemos ver que los dones no son prueba de que estás en la voluntad divina. Este pasaje destruye ese argumento en 3 versículos. Siempre tengo que recalcar la importancia de ir al texto original, ya sea el griego o el hebreo, porque en las traducciones se pierden matices. En este pasaje hay algo que no puedes ver en la traducción al español. Hay una palabra en el texto griego original que Jesús usó para describirlos. Una palabra que no es débil ni vaga, es quirúrgica, es definitiva. ¿Cuántas veces has orado, servido, dado, predicado, ayudado a otros, pensando que con eso era suficiente? ¿Cuántas veces tu pastor te ha dicho que te portes bien y sea buena persona para que cuando muera vayas al cielo? Esta no es una pregunta acusatoria, sino para que analicemos juntos lo que viene a continuación. En Mateo 7:23. Cuando Jesús dice, nunca os conocí, apartados de mí los que hacéis maldad, en el griego original la frase hacedores de maldad es ergasomai anomía. Son 2 palabras que juntas forman el veredicto más devastador de todo el sermón del monte. Empecemos por la primera. Jesús usa la palabra ergasomai, hacedores. No significa un error de un día. Describe a alguien que hace de la desobediencia su oficio, su profesión, su hábito. No es un simple tropiezo, es un estilo de vida sistemático. Amén. Y ahora la segunda, anomía, que es maldad, viene del prefijo a, que es no, y nomos, que es ley.
Literalmente significa sin ley, pero en el contexto espiritual del Nuevo Testamento, que es el contexto en el que debemos de interpretar las Escrituras, no en el contexto literal, ya que los evangelios pertenecen al Antiguo Testamento. No se refiere simplemente a romper reglas, se refiere a vivir sin someterse a la ley, a la voluntad del Padre, para que yo me pueda someter a la voluntad del Padre en mí. Es necesario reconocerlo y encarnarlo. Encarnarlo significa convertirte en ley a ti mismo, porque todo en esta vida es ley. Esta conversión requiere de un proceso de perseverancia continua. Yo estoy en este proceso y quiero que usted también entre en este proceso. Es por falta de este conocimiento o integración, como ya aprendimos, es que la iglesia vive en una apostasía. Vivir en apostasía es vivir desconectado, desalineado o en incoherencia con la ley, con la voluntad divina. Es vivir de manera autónoma usando el nombre de Jesús como una etiqueta, como una herramienta, pero sin que Él sea el Señor real que guía tus acciones y tus decisiones. Entonces, ¿cuál fue el problema de estas personas? ¿No tener suficiente fe? No. ¿No servir lo suficiente? No. ¿No conocer a Dios intelectualmente? Tampoco, porque lo conocían intelectualmente. El problema fue que practicaban ergosamai de forma habitual y sistemática la anomía, la vida sin señorío real. Ergosomai anomía significa sin encarnar la ley, porque Jesús es la ley, el Espíritu Santo es la ley, la palabra es la ley y el Padre es la ley también. Esa ley ya aprendimos que no es jurídica, es ley de aquí arriba, espiritual. Usted puede profetizar o predicar, ya que significan lo mismo. Puede ser maestro, diácono, pastor, hablar en lenguas, orar por los enfermos, evangelizar, ofrendar, cantar cánticos y al mismo tiempo tomar decisiones, desobedecer, ser injusto, como si el Padre y usted fueran dos personas separadas, como si no existiera en su vida Él. Eso es vivir en incoherencia y desalineado a la voluntad divina. Por tanto, amados, cuando usted pronuncia el nombre de Jesús en su boca, simplemente es como una herramienta de ministerio, sin fruto, porque no es la expresión de su identidad en usted. Aquí es donde el texto original da con fuerza. La pregunta de Jesús nunca fue, ¿cuánto hiciste en mi nombre? La pregunta fue, ¿me conoces? ¿Me encarnaste? ¿Te alineaste? ¿Entramos en coherencia? Ya aprendimos que Da'at en hebreo y Ginosko en griego, que tienen el mismo concepto, es coherencia interna, unidad y reconciliación. Describe una relación de unidad íntima, no un reconocimiento intelectual. No es saber quién es alguien, es vivir en unidad con esa persona, es ser uno con ella. Perdón. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento integral y el intelectual? Bueno, conocer a Elohim intelectualmente es sacarlo de la ecuación. Conocer a Elohim integralmente es ser uno en la ecuación. Cuando usted obra para el Señor,
desde afuera, podría hacerlo desde el ego, buscando aprobación. Pero si usted obra para el Señor íntegramente, en coherencia, esa obra nace de la unidad. El problema de estas personas no fue la falta de milagros, fue la falta de raíz, de principio, de fundamento. No es un problema de dones, no es un problema de actividad, es un problema de raíz, de fundamento, de integridad, de encarnación, alineamiento y coherencia. Un árbol, para que dé buen fruto, necesita una buena semilla y una buena tierra. Para que el hijo sea arrebatado de ti, necesitas la palabra sembrada en la conciencia incondicionada que es tu única realidad. Esa conciencia incondicionada en ti es Cristo, la roca, el fundamento sobre el cual construye. Ese proceso de integridad, pureza, coherencia y alineamiento es el Da'at o el Ginosko, el conocimiento. Y Jesús lo sabía. Ahora bien, 3 cosas que cambian cuando entiendes el término Ergasomai. Lo primero que cambias es tu identidad. Ya no eres tú, ahora es Jesús en ti, viviendo su vida. Gálatas 2:20. Ya no usas el nombre de Jesús en tercera persona, ahora lo usas en primera persona. Yo y mi Padre, uno somos. Esto no es arrogancia, amados, es reconocimiento. Es el acto de dejar de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. En el momento en que dejas de ver a Elohim como algo externo a ti y comienzas a comprender que la conciencia con la que recibía o la que percibía el mundo, la imaginación con la que creaba imágenes mentales, la capacidad de sentir, de reconocer y de declarar, todo eso era la presencia de Elohim operando a través de ti. Amén. El creyente que comprende esta verdad se ve obligado a morir, a negarse a sí mismo, a quitarse esas vestiduras de iniquidad y revestirse del nuevo hombre que se está formando a la imagen del Hijo en él. Ya no vive para ganar su aprobación, porque él mismo es esa aprobación. Es un cambio de identidad. Cuando tu servicio nace del miedo al rechazo o el deseo de validación humana, estás practicando ergosamai anomía. Practica una vida sin ley, un ministerio desde la carne, aunque creas que lo haces correctamente. Lo segundo que cambia es tu misión. El servicio sin unidad, sin integración, sin coherencia es religiosidad. En muchos de los casos, la religión puede producir milagros. Eso es lo más perturbador de este pasaje, porque significa que el poder espiritual sin coherencia, sin integridad, sin pureza, sin reconciliación, no garantiza la unidad con Elohim. Lo que garantiza la unidad con Elohim es la obediencia cotidiana a su voluntad. Es vivir como vivió Jesús. Jesús vivió en una unidad perfecta con el Padre. Esa perfección es un proceso que se edifica con perseverancia, práctica, alineamiento, pureza, integridad. Se desarrolla en lo pequeño, en lo que nadie te ve, en lo que no produce aplauso. Es ergasomai en la dirección correcta, practicado con consistencia, produce un fruto real.
No milagro para ser visto, sino transformación para ser conocido. Lo tercero que cambias es tu postura. Aquí cierro la pregunta que te hice anteriormente. ¿Cómo saber si estás obrando conforme a la voluntad de Elohim? Bueno, la prueba no está solo en el resultado visible, sino que está en la causa invisible, porque para que haya un resultado debe de haber una causa. Esa causa eres tú mismo. Cuando descubres que la causa de todas las circunstancias que te rodean se encuentran en ti, deja de buscar culpables externos, porque la causa de toda tu vida está basada en las decisiones que tomas. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el Proverbio 23:7. Te pregunto, ¿oras cuando nadie te escucha? ¿Obedeces cuando nadie te ve? ¿Tu vida privada y tu vida pública hablan el mismo lenguaje o el mismo idioma? ¿Hay coherencia entre lo que piensas, sientes y actúas? Si hay una incoherencia entre lo que proyectas en el ministerio y lo que practicas en lo cotidiano, eso es anomía. Y el antídoto no es más actividad, es alineamiento, coherencia, encarnación de la ley. Jesús es el cumplimiento, es la encarnación de la ley. Por tanto, sobre ese fundamento, sobre ese cumplimiento es que debemos vivir. No es que tengamos que cumplir la ley, sino vivir desde ese cumplimiento de la ley en Jesús. Es entrar en el reposo de Jesús y perseverar en él. Amén. Usa la imaginación divina en ti por un momentico, ya que tu imaginación es tu creador en ti. Estás de pie, has predicado, has servido, has llenado salones, has presidido reuniones y el Señor te dice, nunca te conocí. ¿Cómo es eso? No porque no creyeras, sino porque practicabas ergosamai anomía. Esa es la vida de quien usa el nombre de Jesús como etiqueta, como herramienta, no desde su identidad en Él. Entonces, para concluir, Jesús establece dos principios inviolables para entrar en el reino de los cielos. Esos dos principios son la voluntad del Padre y el conocimiento del Padre. Ambas. Ya estos dos principios los hemos aprendido hoy. Sin embargo, existe una palabra clave que no hemos tocado todavía. Y esa palabra es eiserchomai. La traducción al español de esta palabra es entrar. Vamos a aclarar este eiserchomai con precisión absoluta y compararla con su paralelo hebreo, porque este verbo es mucho más profundo de lo que normalmente se enseña. El término griego eiserchomai significa literalmente entrar, penetrar, acceder a un espacio o introducirse dentro de algo. Pero en el contexto griego del nuevo pacto, especialmente en boca de Jesús, no es un verbo físico, sino espiritual. Ya hemos aprendido que la escritura es de interpretación espiritual, ya que es inspirada, no dictada, sino insuflando vida, conciencia y revelación en el interior del ser humano. La inspiración es un acto creativo. Es el Señor inspirando a los escritores para crear. ¿Crear qué? Crear la historia divina, porque las narraciones históricas son divinas, inspiradas por el Señor por medio del hombre.
del escritor. Esas narraciones divinas históricas inspiradas tienen vida, tienen espíritu, pensamientos, conciencia divina y emanación. Ahora bien, en el uso espiritual, eserchomai significa entrar en un estado, una dimensión o una conciencia. Ejemplo, entrar en el reino, entrar en la vida, entrar en el gozo del Señor, entrar por la puerta estrecha. Ninguno de estos entrar es geográfico. Todos son movimientos de la conciencia, amado. Por eso Jesús dice, entrar por la puerta estrecha. Esto no es caminar, es elevar nuestra conciencia humana en coherencia con la conciencia divina en nosotros. Cuando hacemos este movimiento de conciencia, entramos en el reino interior. Entonces, ¿qué implica espiritualmente eserchomai? Implica una transición de un estado interior a otro, de ignorancia a conocimiento, de dualidad a unidad, de carne a espíritu, de ego al reino interior. Es el traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Implica un acceso a una dimensión espiritual. No es entrar a un lugar, sino a un nivel de ser. Cerrar las puertas a los sentidos y abrirla a la fe implica un movimiento ontológico. ¿Amén? Entonces, eserchomai es el equivalente griego de despertar, ascender o acceder. Ahora bien, existe un término hebreo paralelo que es bo. El verbo hebreo bo significa entrar, venir, llegar, acceder, introducirse, pero en la mística hebrea, bo tiene un significado más profundo. Bo significa entrar en una condición espiritual o en un estado de conciencia. Ejemplos en el Tanaj: entrar en reposo, entrar en el pacto, entrar en la presencia, entrar en la sabiduría. Ninguno de estos términos es físico, todos son movimientos internos, amados. Conclusión: ambos verbos significan entrar, pero espiritualmente significan acceder a un estado de conciencia superior. Entonces, eserchomai es igual a entrar en el huerto interior. Bo es igual a entrar en la conciencia divina. Por tanto, cuando Jesús dice entrar por la puerta estrecha, está diciendo accedan al nivel de conciencia que Adán perdió. Cuando Jesús dice no todo el que me dice Señor entrará en el reino, está diciendo no todos acceden a la conciencia del reino interior. Cuando dice el que entra por mí será salvo, está diciendo el que accede a la conciencia del Hijo recupera la unidad perdida. Entonces, y con esto cerramos la enseñanza de hoy. La advertencia de Jesús en estos versos es, por así decirlo, que no seamos creyentes de pacotilla, seamos creyentes con el conocimiento correcto de Elohim en nosotros, que dejemos de ser religiosos, muramos a esa vieja conciencia, ese viejo hombre viciado y seamos trasladados al nuevo hombre creado en él por el nuevo nacimiento. Que nos apartemos de inmundicia, no nos contaminemos con el mundo, vivamos en poder, amor y dominio propio y la santidad y la justicia, sin las cuales nadie resucitará a mi semejanza, como dice él. La advertencia final de Jesús es que si su cuerpo, la iglesia, no es transformada desde el interior, él no se manifestará
en su exterior en aquel grandioso día del arrebatamiento. Por tanto, si la iglesia no tiene conocimiento del significado de esto que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:23, no se sorprenda si la imagen del Hijo no sea arrebatada de usted y no herede el reino eterno. La hora viene, y ya es la hora, en la que la iglesia debe despertar de ese sistema religioso con el cual hemos sido programados por el sistema de pensamiento anticristo, la bestia, el hijo de perdición, Babilonia, etc. En Biblia Estudio TV no enseñamos religión, enseñamos transformación. Conocimiento que te despierta, verdad que te transforma. El Señor alumbre los ojos de su entendimiento. Los amo en el amor de Cristo. Amén.